Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a ubicarnos en Proverbios 15. Proverbios capítulo 15. Vamos a leer solamente dos versículos que serán los dos versículos que nos ayudarán con los dos temas finales que vamos a ver del Proverbios capítulo 15. Versículo 13. Versículo 8 y versículo 13. Versículo 8 y versículo 13. Dice la palabra de Dios, Proverbios 15, 8 y luego el 13. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Versículo, ¿cuál día había dicho yo? 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos en tu presencia en esta tarde agradecidos porque nos permites llegar con bien a esta reunión de oración de esta iglesia local. Bendícenos, te lo pedimos con tu presencia, ayúdanos a que podamos aprender de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a todo entendimiento y que podamos ser edificados en ti, Señor. Gracias por los hermanos que han llegado a tiempo. Bendice a aquellos hermanos que vienen en camino, guárdales en sus pasos. Y aquellos que providencialmente están impedidos en venir, te pedimos que les bendigas, les ayudes en aquellos, Señor, pues que lamentablemente no pueden venir, que tú les permitas nuevamente reunirse, Señor, con nosotros. Gracias. Y te pedimos entonces tu bendición y tu guía en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Proverbios 15, hermanos, es el último proverbio antitético o de contraste. La vida de los creyentes versus la vida de los necios. Hemos dicho que hay 6 temas en el Proverbio 15. 6 temas. En el día de hoy nos enfocaremos en los últimos 2 temas. Ya hemos visto los primeros 4 temas. Hemos hablado acerca de el uso de las palabras, los sabios y los necios, la conciencia de la presencia de Dios, como lo tienen los sabios y los necios. El tercer tema importante acá es la respuesta a los consejos de parte de los sabios y los necios, y el manejo de las riquezas. Lo vimos la última vez que nos reunimos. En la noche de hoy vamos a ver 2 temas. En primer lugar, el contentamiento de los sabios y el dolor de los necios. Y por último, los hábitos cotidianos de los sabios y los necios. Para el primer tema, el contentamiento de los sabios y el dolor o el sufrimiento de los necios, los versículos que vamos a tener en consideración va a ser el versículo 13, 15 y 30. Vamos a leerlo y luego comenzamos a ver este tema. Versículos 13, 15 y 30 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y versículo 30. La luz de los ojos alumbra el corazón, y la luz de los ojos alegra el corazón, sí, y la buena nueva conforta los huesos. 3 versículos que nos hablan acerca del contentamiento que experimentan los sabios y el dolor que experimentan los necios.
Los 3 versículos nos dicen 3 cosas muy importantes. Estos 3 versículos nos hablan, o vamos a considerar 3 cosas respecto al contentamiento y el dolor que se experimenta. En primer lugar, estos 3 versículos, hermanos, exponen que el contentamiento es una consecuencia directa del tema que consideramos anteriormente. ¿Cuál es el tema que consideramos anteriormente? El sabio y el manejo de las riquezas. Vuelvo a repetir. Los 3 versículos presentan el contentamiento como una consecuencia directa o lógica de un buen entendimiento respecto a las riquezas. El tema que vimos el miércoles pasado se trató precisamente de las riquezas, no de cómo los sabios pueden buscar la riqueza, cómo pueden hallar las riquezas o cómo pueden administrar la riqueza. Ese no era el tema. El tema es qué es las riquezas según el concepto de un sabio y qué es la riqueza según el concepto de un necio. Dijimos que la riqueza verdaderamente, hermanos, no consiste en la cantidad ni acumulación de bienes y posesiones materiales. Tampoco la riqueza es el exceso de lujos y comodidades. Eso no es riqueza. La riqueza, hermanos, es calidad de vida que se obtenga por fruto del trabajo lícito. Vuelvo a decirlo. La calidad de vida que se obtenga por fruto de un trabajo lícito. Pero esa calidad de vida, hermanos, tampoco se trata en bienes y comodidades que yo pueda adquirir. El contentamiento no es simplemente, bueno, esto es lo que me dio mi trabajo y bueno, tengo que estar contento con eso. No es eso tampoco. No es la comodidad o aquellas cosas que yo puedo obtener lícitamente y por ahí se basa el contentamiento. No, la calidad de vida es entender que cuando yo trabajo lícitamente voy a obtener lo que solamente Dios me puede ofrecer. Voy a obtener solamente lo que Dios me ofrece. Entonces, por un lado, ¿qué me ofrece el Señor? Cuando yo obro correctamente, cuando hago un trabajo lícito, el fruto que yo tenga, entonces tengo una conciencia tranquila. Eso solamente lo da el Señor. Una conciencia tranquila de haber hecho las cosas justamente, de forma justa. Versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión. Yo les dije la semana pasada que esa provisión no está definida acá, sino que se define en la segunda línea. Pero turbación en las ganancias del impío. ¿Qué gran provisión tiene? A medida de la gran turbación que tiene ganar ilícitamente. Tiene gran provisión de libertad. Tiene gran provisión de tranquilidad en contraste con la gran provisión que trae las ganancias ilícitas. Mucha perturbación. Entonces, tener una conciencia tranquila de no haber infringido la ley de Dios, no violar la ley de Dios, y esa es una paz que solamente obtienen y van a buscar los sabios. Eso no lo ofrece simplemente tener dinero. Versículo 16. Por eso es que el sabio cree que es mejor, es lo poco, con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que buey engordado donde hay odio. Entonces, la calidad de vida que solamente Dios me puede ofrecer, porque Dios se lo garantiza a todos los que obran justamente. Eso por un lado. Y por otro lado, no es solamente tener una conciencia tranquila, sino saber que sí cuento con el favor y la bendición de Dios. Sí cuento con el favor y la bendición de Dios, porque los textos, como aprendimos la semana pasada, nos aseguran que Dios se encarga de que eso sea así.
En la casa del justo hay gran provisión. Yo soy justo, yo obro bien, pero tengo pocas cosas, pero hay provisión de bendición de Dios. Porque no vamos tras los asuntos materiales, vamos tras la bendición de Dios. Solamente Dios me puede dar esa bendición. ¿Cuál es esa bendición? Una vez más, versículo 16. Mejor en los pocos, con él hay temor de Dios. Esa es una bendición. Versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Donde hay amor. Bien, entonces, el contentamiento viene basado directamente de tener una conciencia correcta respecto a las riquezas. Por ello, yo les dije al principio de la clase anterior o del sermón anterior que estos dos temas están basados precisamente en lo que yo dije la semana pasada. Pero no se los dije, lo estoy diciendo hoy. Entonces aquí el punto, hermanos, es ¿por qué hay contentamiento, hermanos? Porque el sabio no fue tras las riquezas materiales, sino que fue tras riquezas espirituales. Cosas que Dios se lo garantiza porque fue a buscar a Dios. El que toca, se le abrirá. El que llama, se le contestará. El que busca, encontrará. Dios, si buscamos a Dios, si buscamos la presencia de Dios, no las riquezas, entonces Dios puede darme riquezas si Él quiere, pero yo estoy contento porque lo tengo a Él. La fuente entonces del contentamiento y la felicidad no es la abundancia de recursos materiales, sino la abundancia de recursos espirituales que solamente Dios puede otorgar. Y lo va a otorgar de forma inevitable, porque estamos obrando respecto a la ley de Dios. Y aunque Dios no nos deba nada, pero Dios promete eso. Se debe entonces que se obtiene el favor de Dios, no por mis méritos, simplemente estoy contento porque todo lo que provenga del Señor, todo lo bueno, viene del Padre de las luces. Ese es el concepto que tiene el propio Santiago cuando expone el tema de las riquezas y la pobreza en su carta. Santiago capítulo 1, versículo del 9 al 11, hablando acerca de cómo debe estar un pobre y cómo debe manejarse un rico en cuanto a bienes materiales. Santiago capítulo 1, versículo 9 al 11. Santiago 1, Nuevo Testamento, versículos 9 al 11, dice: el hermano que es de débil o de humilde condición, está hablando de pobreza material. El hermano que es de humilde condición, ¿qué dice? Gloríense en su contentamiento. Contentamiento. Él tiene cosas que el dinero nunca va a comprar. Tiene el favor de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios. Tiene a Dios mismo, su propia herencia. Y por eso, aunque tenga pocos recursos, debe gloriarse o contentarse en su exaltación. Pero por otro lado, pero el que es rico, no está diciendo que los ricos no van al cielo, pero dice el que es de condición, que tiene muchas posesiones materiales, ¿en qué se debe gloriar? En su humillación. Porque el punto es, no vayas tras la riqueza, aunque Dios te puede dar riqueza, pero tu objetivo no son las riquezas, tu objetivo es la gloria de Dios. Entonces, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Está diciendo, gloríese en su humillación, en que todo lo que obtiene, lo tiene por gracia de Dios. Y que reconozca que es por gracia de Dios, no por su trabajo ni sus méritos. En ese sentido, entonces, los 3 versículos de Proverbios capítulo 15, dijimos versículos 13, 15 y 30, están basados precisamente en este concepto. Quiero que veamos los versículos anteriores y posteriores en donde están incrustados estos versículos, para que entendamos que todo esto tiene el contexto de
haber buscado la bendición de Dios. Versículo 12 en adelante. Recuerden que nuestro estudio es el versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Pero qué dice el versículo anterior? El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El versículo anterior tiene que ver con un desprecio a la sabiduría o estar buscando la sabiduría. Entonces él nunca va a encontrar paz. Va a haber siempre dolor en su corazón, no va a haber consuelo en su corazón. El otro versículo es el 15. Todos los días del afligido son difíciles. Ahora vamos a ver el versículo 14, que es el anterior. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Versículo 15, todos los días del afligido, porque no busca la sabiduría. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene banquete continuo. Ahora el versículo 29. Jehová está lejos de los. Por eso es que están en dolor, en sufrimiento, un sufrimiento que no hay consolación en ninguna manera. Porque Dios está irado con ellos. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Versículo 30, la luz, el entendimiento de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva, la buena noticia conforta los. Puede haber un tiempo difícil, pero se regocija en la noticia, en la buena noticia que le conforta los huesos. Por eso es que en 2 de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, miren que su objetivo es las riquezas, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Está repitiendo el Proverbios 15. Y Hebreos capítulo 13, versículo 5 es mucho más enfático en cuanto a esto. Sean vuestras costumbres, Hebreos 13, 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces puedo estar sufriendo, pero hay una buena noticia. No te dejaré ni te desampararé. Por eso es que hay un continuo banquete. A pesar de que hayan pruebas, tiempos de dolor, tiempos difíciles, hay un continuo banquete en el corazón del sabio. Porque no ha ido tras las riquezas, ha ido tras Dios, tras la bendición de Dios que es inagotable. Eso en primer lugar. Lo segundo, en cuanto al contentamiento, los 3 versículos, hermanos, dije que estos 3 versículos, en cuanto al contentamiento, son una consecuencia directa del tema de las riquezas. Pero en segundo lugar, los 3 versículos exponen que el contentamiento de corazón, hay una consecuencia de estar contento en el corazón. ¿Cuál es la consecuencia de estar contento en el corazón? Una vez más, versículo 13. Proverbios 15, 13. El corazón alegre, ¿qué dice? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de tener un corazón alegre? Hermosea el rostro. Hay personas que no nacen agraciadas del rostro, ¿verdad? Pero el corazón alegre lo pone bonito a uno. ¿Sí? Como dijo un pastor, pone a los que no hemos nacido con gracia, nos pone lindos.
Dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Aquí está hablando de un tema muy importante, hermanos, que es la relación intrínseca que hay entre el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma. Hermanos, los seres humanos son cuerpo y alma. No solamente alma, no solamente cuerpo, ellos son juntos, cuerpo y alma. Los hombres son sus almas juntos con sus cuerpos. Cuando ya ellos se separan, ya no hay un ser humano. Hay un cadáver, hay un cuerpo, pero no hay una persona, no hay un ser humano. Note que aquí el semblante de los hombres cambian o están directamente relacionados en la forma en cómo sienten en el alma. Sus expresiones, sus palabras, la forma de mirar de una persona, su postura corporal, todo está relacionado con lo que está experimentando en el alma. Y todas las cosas que pueda experimentar en el cuerpo afectan también su alma. Lo pueden deprimir en el alma, aquellas cosas externas. Entonces, es una relación allí. Vean los versículos 13, 15 y 30 una vez más. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Versículo 15. Todos los días del afligido son, porque son difíciles, pesados, cargados, porque está afligido. No porque el día lo avasalle, es porque él ve todo gris. Él está afligido. Esa es la relación que hay. Versículo 15 dice, mas el de corazón, el asunto es el corazón. Note, mas el de corazón contento tiene banquete continuo. Y el versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón cuando hay entendimiento, y la buena nueva conforta los huesos. Hermanos, la vida cristiana no siempre es una vida de risas, pero sí es una vida de gozo. Su forma de mirar, la forma en cómo ve el mundo y las cosas que ocurren en su vida, aunque pueda doler, siempre habrá, la marca del gozo nunca se disminuirá. La vida cristiana es seria, sí, pero la principal marca es el gozo del corazón. Cuando se entienden las verdades fundamentales de la fe, hermanos, es imposible de que no haya un gozo permanente, porque una cosa es saber y otra cosa es creer lo que se sabe. Una cosa es saber, Dios tiene cuidado de mí, todas las cosas ayudan a bien. Otra cosa es creer que en esta situación eso se aplica a mi vida. Por eso hay un banquete continuo, nunca se acaba, porque es Dios que lo da, esas buenas nuevas del Señor. Y en tercer lugar, los 3 versículos del contentamiento, hemos dicho 2 cosas ya, de los 3 versículos del contentamiento. En primer lugar, ellos vienen como el contentamiento, una consecuencia lógica del buen entendimiento de las riquezas. En segundo lugar, nos hablan de esa relación que hay, qué consecuencias trae un corazón contento a la vida de una persona. Y en tercer lugar, todos ellos exponen la perpetuidad del corazón contento. Cuando hay un corazón verdaderamente contento, es perpetuo. Lo dice, por supuesto, claramente el versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete ininterrumpido, es lo que significa, continuo, ininterrumpido. Sí, hay luchas y aflicciones. Y las luchas y aflicciones en este mundo, hermanos, son abundantes. Pero mucho más abundantes son los consuelos de Dios. Y son más abundantes porque permanecen. Los consuelos de Dios son anclas donde tú puedes siempre ir y refugiarte en ellos. ¿Verdad? Torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá el justo y será levantado. Siempre esa torre está allí de pie. No así las aflicciones. Las aflicciones no son permanentes.
A veces hay aflicciones que duran más, pero todas tienen un principio y un fin. Las aflicciones no son perpetuas, los consuelos de Dios sí. Por eso es mucho más abundante ello. Alguien dijo esto: el abundante consuelo de la aflicción cristiana no borra su carácter penal. Como fruto y castigo del pecado es un mal. Y por eso todos los días del afligido son malos. Es decir, Dios los está castigando. Sin embargo, el Hijo de Dios en aflicción no es tan miserable como parece. El más oscuro de estos días malos para el creyente nunca podrá hacer pequeños con él los consuelos de Dios. No los hace pequeños. Puede cantar en la prisión como en un palacio. Él puede tomar con alegría el despojo de sus bienes. Puede alabar a Dios cuando le han desnudado. Puede regocijarse en él como su porción en la miseria terrenal. El dolor continuo no alcanza a los creyentes, hermanos. Siempre alcanzará a los que se alejan de la fuente de la felicidad, Dios mismo. El gozo continuo siempre se experimenta porque Dios mismo lo garantiza. Entonces, estos 3 versículos, en cuanto al contentamiento, que es o ha sido nuestro primer tema, estos 3 versículos nos hablan, en primer lugar, el contentamiento viene por un correcto entendimiento, es una consecuencia de un correcto entendimiento, ¿de qué? De la riqueza. ¿Qué es la verdadera riqueza? No son la abundancia de bienes materiales, es la bendición de Dios. Esa es la verdadera riqueza. Regocijarse en la bendición, ir tras la bendición de Dios. Y eso me da paz, tranquilidad y contentamiento, sea cual sea. En segundo lugar, vimos que ¿qué pasa cuando hay un corazón contento? Nos pone bonito, hermano. No necesita un spa. Hermanos, el corazón contento hermosea el rostro. Eso se nota, se ve. Y así deben ser los creyentes. Sus rostros deben reflejar ese contentamiento. Y ese contentamiento es permanente. Ese contentamiento es permanente. No se agota porque Dios no agota sus misericordias sobre nosotros. Último tema. Con esto terminamos el Proverbios 15. Último tema. Los hábitos cotidianos de los sabios y los necios. Son varios versículos, no se los voy a decir para que no se alarmen. Simplemente los voy a decir poco a poco. ¿Ok? 3 cosas solamente voy a decir. Número 1. En cuanto a este tema de los hábitos, de cómo se ven, ¿verdad? Los caminos de los hombres, hay una declaración fuerte de Dios, una declaración muy terrible de Dios. Versículo 9. Versículo 9. Este es el último tema de todo el Proverbios 15. Y esta es la declaración general. Versículo 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama el que sigue justicia. Entonces el tema es el camino. Cuando hablamos del camino, ¿qué camino tiene el impío? ¿Qué camino tiene el justo? Estamos hablando del estilo de vida. ¿Qué hace cotidianamente en la vida el justo y el sabio? Bueno, la declaración en primer lugar del versículo 9 nos dice lo que Dios siente con un justo en los caminos del justo y lo que Dios siente en el camino del impío. ¿Qué siente Dios hacia el impío? Abominación, asco, abominación. El camino del impío para Dios es asqueroso. Esa es la palabra. Pero Él ama, le causa deleite, gozo, el camino que siguen los justos. Esta declaración general nos ayuda entonces a entender cómo Dios mira desde el cielo el transitar diario de las personas. Esta declaración se conjuga con el versículo 24. Versículo 24. Podemos decir, ¿por qué a Dios le encanta tanto el camino de los justos y abomina tanto el camino de los necios? El versículo 24 te lo dice. El camino de la vida es hacia
arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Por qué es tan deleitoso el camino del justo? Porque se dirige con sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Se dirige con los ojos en el cielo, buscando las cosas de arriba, como dice Colosenses. Por eso es que a Dios le deleita. Él ama que lo amen. Él ama que lo amen, hermanos. Para eso fuimos creados, para amarle, para adorarle, para honrarle. Por eso es que Él odia, abomina a aquellos, Él los hizo para Él y se alejan. El Señor ama. Entonces, esa es la declaración general en cuanto a los caminos. Y ahora vamos a ver algunas razones del por qué Dios los aborrece y por qué Dios ama. Número 1, son varias razones. Con esto ya vamos a ir aterrizando. Número 1, por la vida religiosa. La vida religiosa, versículo 8. Note, el sacrificio de los impíos es porque lo abomina, porque no le interesa el sacrificio, le interesa el corazón, y su corazón es impío. Versículo 8. Mire, ellos pueden venir a adorar a Dios en la iglesia, pueden dar sumas de dinero muy importantes para la iglesia, pero eso no borra que sea un corazón impío. Dios lo aborrece. A Dios no le interesa su sacrificio, no le interesa que ore, es abominación. Note, abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Perdón, el versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aún en la parte religiosa, Dios abomina a un impío religioso. Lo abomina. Porque no busca verdaderamente. Ellos apelan a que Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor. No importa lo que yo hago, Dios es amor. Pero se olvidan de que Dios es justo y Dios quiere justicia. Los impíos son entonces despreciables por más cosas buenas que hagan. Son despreciables solamente por ser impíos. Entonces, en primer lugar, porque tienen una vida religiosa que Dios aborrece. Número 2, por su vida intelectual. Versículo 14. Por su vida intelectual. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Por qué Dios los aborrece? Porque ellos no buscan la sabiduría, no quieren ilustrarse de la sabiduría de Dios, sino que se jactan en sus necedades. Toda la sabiduría que puedan encontrar, toda su intelectualidad que puedan obtener en este mundo, para Dios es necedad. Se están alimentando de su propia necedad. En tercer lugar, por una vida desviada, de los principios. Versículo 9. Abominación es a Jehová el camino del impío. Ese camino del impío es totalmente desviado porque no sigue, en contraste, la justicia, mas él ama el que sigue la justicia. Versículo 19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada, como un seto de espino, algo que no se puede transitar, pero ellos transitan y se están dañando ellos mismos. Pero Dios abomina eso. O sea, ¿cómo es posible? ¿Qué tan necedad es que ellos prefieren ese camino a estar en una calzada donde no haya, la palabra sería sufrimiento para ellos mismos? Versículo 21, porque ellos no tienen una vida recta. Versículo 21, versículo 21, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. ¿Por qué Dios los odia tanto? Porque ellos no buscan enderezar sus pasos, no le interesa, prefieren andar en ese seto de espinos, no le importa si ellos mismos se están dañando. Y Dios odia eso, Dios abomina eso. Por eso es que ama a los justos, porque ellos siempre buscan enderezar sus caminos.
Hermanos, cada día que el Señor nos da es para que podamos enderezar nuestros caminos. Versículo 20, nos quedan dos. Versículo 20, por la vida familiar. Versículo 20, la vida familiar. El sabio, ¿qué dice? Alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Entonces, por su vida familiar, entonces es una vida disfuncional. Los padres contra los hijos contra los padres, es una batalla campal en ese hogar. Por eso es que Dios abomina ese tipo de caminos. Y por último, la última razón, versículo 26. Versículo 26. Abominación, note, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. ¿Por qué Dios abomina tanto? Porque Dios no se enfoca solamente en las acciones, sino también en los pensamientos. Estas razones, hermanos, una vida religiosa hipócrita, una vida intelectual que no busca la verdadera sabiduría, una vida desviada completamente que va en contra de ellos mismos, una vida familiar horrible y sus pensamientos malos diariamente. Por esas razones Dios los juzga. Por esas razones Dios dice, ese hábito de vida yo lo detesto. Y por último, hemos visto una declaración general, hemos visto las razones y por último la sentencia de Dios. Versículo 25. Este es el último versículo, hermanos. Versículo 25. No, puede ser 25. No existe el 25. Ya. Estaba en otro lado. Perdón. Ya, ahora sí me ubiqué. Ahí está. Este es el último versículo, hermanos. Jehová, ¿qué dice? Asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Hermanos, así como comienza con una sentencia general, Dios abomina el camino de los impíos, al final esta es una sentencia que ya está dada, el versículo 25. Jehová, téngalo por seguro, asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Hermanos, la administración del gobierno de Dios es una administración de justicia y su objetivo siempre será hacer justicia, humillar al soberbio y al opresor y exaltar a los humildes. El contraste aquí es un opresor orgulloso en contra de una viuda oprimida. Entonces el opresor es el soberbio, el que desecha a Dios, el necio, el que va en contra de la iglesia de Dios. Dios le garantiza que su final va a ser el infierno, pero no solamente el final de él, sino de su casa. Cuando habla de su casa, no necesariamente está hablando de sus hijos, aunque puede venir también. Está hablando del nombre de la persona, su casa, lo que él es, esa persona, su renombre. Pero también puede caer sobre su posteridad si la posteridad sigue así. Y por otro lado, la viuda representa a todos aquellos que han sido oprimidos injustamente, aquellos que han sido oprimidos desconsideradamente. Dios, así como Dios se apiada de la viuda, de los desvalidos, Dios se apiadará de todos aquellos que hacen justicia. Proverbios 15, hermanos, nos ayuda a entender que Dios al final enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y tendremos cielos nuevos y tierra nueva, y veremos cómo Dios hace justicia al final de los tiempos. Así que sigamos, hermanos, como dice Proverbios 15, que nuestro camino sea hacia arriba y despegándonos del Seol de abajo. ¿Sí? Que el Señor nos ayude entonces a enderezar nuestros caminos cada día. Que nuestro contentamiento sea genuino. Amén. Genuino, hermano. Y que nuestros caminos se ajusten a una vida que agrada al Señor. Al final, todo es por misericordia y gracia de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que me has permitido de completar este estudio del Proverbio 15, Señor.
que tanta riqueza hay, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a atesorarlo y a recordar estos dos temas que hemos aprendido en esta noche, Señor. En primer lugar, el contentamiento. Que podamos entonces, Señor, tener un buen concepto de lo que es la riqueza, que busquemos la verdadera riqueza para tener un verdadero contentamiento, algo que es lo que tú quieres, Señor, que tengamos. Y en segundo lugar, que nuestra vida corresponda verdaderamente a lo que decimos. Que nos cuidemos, Señor, en nuestro corazón de no ser impíos, de ser verdaderamente creyentes, ser personas que realmente amen la justicia, que tengan temor a ti, Señor, y que finalmente, Señor, podamos nuestra vida familiar, nuestra vida en la iglesia no sea hipócrita, nuestra vida familiar tampoco, Señor, que todos nuestros caminos sean agradables a ti, no por lo que hagamos, sino por lo que tú has hecho en nuestros corazones. Nos has dado la justificación en Cristo. Gracias por este tiempo. Síguenos bendiciendo para este tiempo de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.